Blanco, precandidato a diputado por Política Obrera. ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No sé si coincide, los dos son herramientas medio... El problema que se presenta es que no se puede ser juez y parte. Claro, la concesión la dicta la Secretaría de Trabajo. Claro, pero es un instrumento del gobierno del Estado. Claro. La reclamación que están haciendo los docentes es contra la administración política del Estado. Entonces, en esos casos se tendría que excusar quizás el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero el derecho de huelga está. Y por lo tanto no se lo puede amenazar con descuentos. ¿Por qué? Porque entonces no se puede ejercitar ese derecho. Si el derecho va a estar limitado por sanciones y por otras medidas, bueno, entonces significa de que acá estamos frente a un atentado a un derecho democrático. Quiero señalar que es una tendencia que están llevando adelante en común oficialistas y opositores. En Salta, después de las elecciones provinciales que ocurrieron ahí, al mes siguiente, mes y medio, bueno, toda Salta estaba de pie reclamando aumento de salario y criticando, rechazando, repudiando la sanción de una ley que prohíbe las protestas. Bueno, el que elevó la apuesta fue Morales en Jujuy, donde lo consagró en la Constitución, donde para hacer protestas tiene que pedirse permiso y hay una comisión que se ha creado en el marco de esa nueva reforma constitucional que va a determinar el día de la protesta, el lugar de la protesta, la duración de la protesta. Bueno, eso es una barbaridad. Inclusive llegaron al punto de que la gente que salió ahí a reclamar, denunciando y repudiando la Constitución, fueron perseguidos, están imputados, con posibilidad de condena de hasta 25 años de cárcel, porque dicen que es un acto de sedición, ¿cierto? Llegaron al punto de perseguir a los abogados, pero los abogados no habían estado en ninguna protesta, simplemente habían estado en foros de debate sobre la nueva Constitución, si era buena, si era mala, si era esto, si era lo otro. Y como la criticaron, por criticarla, ya hay un abogado que tiene prisión domiciliaria y otros tienen pedido de captura. Entonces ya no se puede ni opinar, ya no es protesta. Claro. Bueno, si vamos a instalar una suerte de Estado policial y una suerte de dictadura civil, bueno, vamos muy mal. Indudablemente no es inocente lo que están haciendo los gobernantes, porque están tomando medidas preventivas frente a lo que casi inexorablemente, por el rumbo que van a tener que enfrentar. Porque fíjese usted, acá vino Massa hace poquito, dijo, entre otras promesas, que iba a planchar la inflación. El mismo día que él declaró eso, la carne aumentaba al 30%. Y las consecuencias de las medidas que había tomado en el curso de esa semana, de dólares preferenciales, la tasa país, encareciendo las importaciones, etcétera, han terminado desatando una escalada en donde todos los precios de los alimentos, etcétera, están todos aumentando nuevamente. Fíjate que ya la estadística de la inflación de julio se fue al 7,3, ya pegó una remontada. Y en agosto nos va a trascender ahora al 13, pero lo vamos a ver en el curso. Va a ser superior. Bueno, va a ser superior. Entonces, el problema inflacionario no lo pueden levantar porque las medidas que toma el gobierno, fíjate vos, son todas inflacionarias. Y a pesar que el gobierno dice vamos a atacar la inflación, es simplemente un discurso para la tribuna.
están obligados a tomar medidas inflacionarias. ¿Por qué motivo? El presupuesto se compone de lo que provee la recaudación de impuestos. El impuesto que más lleva agua al molino del presupuesto es el IVA. Cuando más altos son los precios de los productos, más se recauda. Más se recauda. Entonces la inflación es para buscar un remedio al déficit fiscal, a lo que se llama el déficit fiscal. Inclusive el déficit fiscal es también hasta un pretexto. Lo que se busca es disponer, evitando la emisión, recursos en pesos para atender la oferta y la demanda de los bonos de deuda que el propio Estado ha emitido para financiarse. Cuando los bonos empiezan a caer, es el propio Estado que los vuelve a recomprar y necesita pesos. Los recompra en el mercado, al aumentar la demanda, los precios de los bonos siguen y evita de que los tenedores de bonos se desprendan del mismo y haya un derrumbe más profundo de la deuda interna que tiene el país, que son cerca de 200.000 millones de dólares en equivalencia. Entonces, el problema que existe es que el pueblo no soporta más esta escalada inflacionaria. Y el fondo, que todavía no hay un arreglo, el 15 se vuelven a reunir, el 15 después de las PASO, está reclamando que tiene que haber una gran devaluación. Una gran devaluación. Vos fijate que, por ejemplo, este mes, julio, el mes pasado, el dólar oficial se devaluó el 14%, o sea, duplicando la inflación. Sí. Entonces, el problema que tenemos de una devaluación mayor, unificando los tipos de cambio, va a provocar de que la Argentina entre en zona de hiperinflación. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? ¿Cómo ves en la selección el domingo el nivel de gente que va a concurrir a las urnas? Bueno, es incierto porque vos tenés todas las elecciones provinciales donde, salvo Formosa y lo que se indicó que concurrieron acá en Tucumán, en el resto han crecido las abstenciones a niveles casi históricos y el voto en blanco. Esto no ocurría... Que no es lo mismo que votar a Daniel Blanco. No es lo mismo, bueno, pero pueden votar. No, pero fíjate que la última vez que ocurrió un fenómeno equivalente fue en octubre del 2001, 2 meses antes de que estallara el argentinazo. En aquel momento, ¿qué reflejaba ese abstencionismo? Era el disconformismo, la desilusión. Se había prometido muchas cosas con De la Rúa, la alianza. Estaba la gran ilusión con el Chacho Álvarez, Frepaso. Y la gente estaba desilusionada. Por eso después se tradujo eso en el que se vayan todos. Claro. Ahora hay una gran desconfianza, una gran desilusión también. Porque, bueno, la gente está soportando toda esta situación. ¿Por qué la gente tiene que avalar a política obrera? Ustedes tienen que sacar el 1.5, ¿no? Claro. ¿Por qué nos tienen que apoyar? Bueno, en primer lugar, para darnos el derecho a ingresar a la elección y después la gente tendrá que optar si apoya a uno a otro, porque ahí es donde se eligen los representantes, sean diputados, sea el presidente nuevo del país. Y de manera particular porque nuestra fuerza, nuestros candidatos y nuestra fuerza organizada está integrada por compañeros que son luchadores cotidianos. Nosotros estamos junto al pueblo, junto a los trabajadores, en todas las circunstancias. Y pensamos, fíjate vos la paradoja, las estadísticas dicen de que en el medio de un país que se ha venido abajo, que está casi en ruina porque está en cesación de pago, los empresarios han aumentado sus ganancias. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si el país se va abajo, que el empresariado le esté yendo bien a los bancos, a Techín, a las grandes corporaciones, le está yendo bien? Las ganancias en todos los casos ha crecido. Bueno, la razón es que el pueblo se ha hundido con la ruina del país.
Y para que un país salga de la ruina, es el pueblo el que tiene que ser rescatado. Exacto. Esto es fundamental. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, pero ¿qué significa el rescate? ¿Alguien que se está ahogando? Bueno, en la miseria o en la pobreza uno se ahoga. Hay que rescatar el salario. El salario tiene que cubrir el costo de la canasta familiar. Es lo que equivale, es el valor de una mercancía que el trabajador vende al patrón, que es su fuerza de trabajo, para que la empleen, para que pueda producir, etc. Tiene que estar indexado el salario si hay una inflación mensual del 7, del 6, del 8%. En agosto va a ser del 8 y quizá más. El trabajo tiene que estar registrado. Tiene que ser en blanco. Acá se está pensando una reforma laboral que liquida precisamente los derechos que tiene el trabajo, que son conquistas, la indemnización, el aguinaldo, la vacación, el convenio colectivo de trabajo, son todas cosas que dignifican el trabajo. Tiene que estar. Hay que rescatar la educación. Fíjate que acá se está reclamando un aumento salarial que lleve a que el docente no esté debajo de la pobreza. No se puede tener una educación que se dice de excelencia con docentes que están en condiciones en condiciones pobres. Entonces, son medidas elementales que atienden necesidades de la población trabajadora, la que vive de su trabajo. Indudablemente, uno dice, bueno, ¿y de dónde saldrían todos esos fondos? Bueno, va a haber que hacer una reforma impositiva al revés. En lugar de gravar el salario de forma directa o indirecta, el IVA lo paga el salario del trabajador cuando compra, hay que gravar las grandes fortunas, las grandes ganancias. ¿Cómo puede ser que el salario pague impuesto a la ganancia en determinada escala? No puede ser. La ganancia es la que tiene el banco, la que tiene el especulador, la que tiene el empresario. Eso ahí la ganancia. El salario no es ganancia. Seguro que no. Daniel, sí. Gracias por la visita. Suerte el domingo. Bueno, y ya saben, lista 215, política obrera, Raquel Grancino. ¿Quién te acompaña, Raquel? Raquel Grancino, una docente luchadora. Sí, no está acá, está ahora marchando con la docencia. Ariel Osatinsky, docente de la UNT, claro, secretario del sindicato de Adion, Alejandra del Castillo, una referente del movimiento de lucha de la mujer, muy importante, y Marcela López, una referente de los movimientos sociales acá en la provincia. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Muy bien, 10 de la mañana, 15 minutos, me voy con Pauli y algunos mensajitos, así buscamos la pausa rápidamente.